Esta semana en Cuadriga, neonazis en Alemania. ¿Se los debe prohibir? El partido de extrema derecha NPD se considera el núcleo radical de la ultraderecha en Alemania. Sus miembros glorifican el nacionalsocialismo y desprecian la democracia. A muchos se les conoce por su violencia racista y la incitación al antisemitismo. El Tribunal Constitucional alemán evalúa prohibir esta formación ultraderechista, pero se enfrenta a grandes obstáculos jurídicos. Los críticos consideran innecesaria la prohibición, ya que el NPD está perdiendo fuerza. Pero en todo caso, ¿prohibir el NPD es la respuesta adecuada para combatir la extrema derecha? Desde Berlín, Cuadriga, la tertulia internacional. Hoy con ustedes, Jenny Pérez. ¿Puede Alemania, con su historia, permitirse un partido neonazi en su espectro político? El nuevo intento de ilegalización del ultraderechista NPD por xenófobo, por antisemita e instigador colisiona, sin embargo, con la libertad de expresión política en plena democracia. Entonces, ¿prohibir al NPD es la respuesta adecuada para acabar con los neonazis? ¿No podrían, después de todo, encontrar nuevos caminos y quizás más peligrosos en la clandestinidad? Es nuestro tema a discutir hoy en Cuadriga. Bienvenidos, gracias por su confianza una vez más. Nos acompañan hoy Elke Gryglewski, doctora, historiadora y experta en antisemitismo. Elke dice prohibir el NPD podría ser una respuesta para combatir la extrema derecha. Juan Carlos Barrena, periodista español de amplia experiencia internacional, hoy parte del staff de Deutsche Welle en Berlín. Para Juan Carlos, la prohibición del NPD no acabará con la xenofobia en Alemania. Y Roland Pichler, corresponsal de la oficina berlinesa del diario Stuttgarter Zeitung. Roland dice, contra el fantasma de la extrema derecha ayuda solo una sociedad atenta. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí. Gracias a ustedes una vez más por acompañar el debate aquí en Cuadriga. Puede escribirnos a través de nuestro correo electrónico dw@.com y también a través de nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Comenzamos y primero contigo, Elke. ¿Tú crees que después de todo una prohibición del NPD sí podría ayudar? ¿Concretamente en qué? Podría ayudar porque sería una manera de impedir de que impuestos del Estado, dinero gubernamental, llamémoslo, vaya directamente al apoyo de la ultraderecha. ¿Cuánto dinero recibe anualmente el NPD de parte del Estado alemán? Anualmente no lo sé, pero cada partido que es elegido recibe un cierto porcentaje para su trabajo como partido político. Creo que dentro de las informaciones es 1,5 millones de dólares anuales que recibe el NPD del Estado. ¿No les parece que es un argumento, después de todo, válido decir, bueno, ¿por qué tenemos que, como Estado, estarle dando dinero a un partido que amenaza o podría amenazar nuestro orden democrático? Juan Carlos. Sí, la verdad es que es la única justificación que yo considero relevante a la hora de prohibir el partido. El que el contribuyente no pueda dejar de financiarlo, porque al fin y al cabo todos los que pagan impuestos en Alemania están pagando al NPD. Y están pagando al NPD que recibe, que se financia en gran parte de lo que pone el dinero para él. Por lo que tengo yo entendido, más de la mitad del dinero que recauda la NPD para poder financiarse procede de las arcas del Estado. Y aparte del tema de financiamiento, ¿no ves tú otro beneficio en este intento todavía, digámoslo así, de prohibición? Considero que no se va a acabar con el neonazismo ni con la extrema derecha prohibiendo un partido. No creo que esta medida llegue realmente a acabar con esta gente. Es gente que fluctúa mucho. O sea, si me prohíben aquí, me voy con otros. No tengo ningún problema en montar un partido nuevo, en organizar una agrupación nueva o una asociación en la que ellos puedan desarrollarse. Ha sucedido en el pasado y yo creo que volverá a suceder en el futuro. El día que el NPD desaparezca porque lo han prohibido, no cabe duda de que aparecerá una formación nueva que siga con sus mismas ideologías. Según tu sentencia, Roland, tú vas en el camino de lo que plantea Juan Carlos también. ¿Qué dice la historia de Alemania respecto a cada vez que se ha tratado de aplastar un movimiento de estas características? ¿Qué dice la historia? ¿Encuentra su camino nuevamente? En el pasado había dos tratos de prohibir un partido en los años 50, 51 y 56. Una vez fue un partido comunista que fue prohibido, pero lo que impide el Estado es muy alto para prohibir un partido. ¿Qué pide el Estado? El Estado pide porque tiene que ser una opinión libre, un discurso en la sociedad, y la prohibición de un partido tiene que ser el último método, ¿no? Porque
La Constitución dice que si los partidos están bajo la Constitución, no se puede prohibir porque detrás es un poco la historia de Alemania, ¿no? De Alemania, que uno teme que un líder político quiere quizás excluir sus competidores políticos. Por eso son bastante altos los impedimentos de esta prohibición. Vuelvo contigo, El, que tú dices que sí es una buena señal y debería avanzarse en esta prohibición del partido, pero si uno mira, por ejemplo, al resto de Europa, el caso concretamente de Francia, con este Frente Nacional de Marine Le Pen, donde vemos una aspiración presidencial incluso de su líder, uno se pregunta ¿por qué en Francia no pasa esto y pasa aquí en Alemania? ¿La democracia alemana es más débil que la francesa? No, yo creo que son dos casos diferentes. Yo creo que justamente porque el NPD tiene muchos miembros que en sus discursos abiertamente muestran un afecto, digamos, al régimen nazi, entonces por buenas razones hay que ponerle un límite, hay que mostrar al resto de la población de que aquí no todo es por buenas razones permitido. Además, sabiendo de que en relación a esos discursos siempre ha habido olas de violencia, grandes o pequeñas, hacia gente presuntamente diferente. Entonces, yo creo que es importante ponerlo muy claro, que esas declaraciones no son permitidas en una democracia. Y eso sobre todo por la impronta histórica de este país, dices tú. Claro. Juan Carlos, ¿qué dices tú? Sobre todo mirando un poco a España también, ¿no? Bueno, en España tuvimos un caso reciente, hace 20 años se prohibió Herri Batasuna, que era un partido extremista, pero de izquierdas, en el polo opuesto, digámoslo, del panorama político, pero en aquel momento yo creo que es el problema que también tenemos aquí. En aquel momento hubo que demostrar que ese partido sustentaba una organización terrorista, por ejemplo, y que sus miembros amenazaban, coaccionaban a los representantes de otros partidos políticos, a los que defendían otras ideologías, incluso a gente, catedráticos universitarios, periodistas, y eso es algo que aquí no se ha podido demostrar todavía. Yo sé que ha habido aquí casos de amenazas contra políticos concretas, creo que en Mecklemburgo ante Pomerania ha habido algún caso concreto. Y aquí en Berlín, también en Brandeburgo, ¿no? Y también aquí en Berlín. Pero no es una cosa sistemática, se puede decir que son casos aislados. En el caso español con Herri Batasuna era una cosa programada, o sea, ellos mantenían una política que era la de la socialización del sufrimiento, o sea, nosotros sufrimos que sufran todos, ¿no? Y mantenían una política muy severa y muy dura en ese sentido, pero yo creo que el NPD en este caso no es tan radical, seguramente sí, pero no es tan efectivo en el sentido de poder constituir una amenaza realmente relevante para el Estado. Como Roland, ¿es una amenaza relevante o no para los alemanes? La NPD en este momento no creo que es una amenaza, porque tenemos que ver, está en un Estado federal en Alemania, en Mecklemburgo ante Pomerania. Es el único Estado federal donde está en el Parlamento, en los otros 15 no está representado, lo que es muy importante ver, porque perdió los últimos años votos. En Sajonia también salió del Parlamento. Pero, Roland, el contexto histórico es distinto. Si bien tiene representación parlamentaria regional solamente en un estado, como tú bien lo señalas, también el contexto es distinto y el contexto es especialmente complicado. Es el contexto de una crisis de refugiados que tiene contra las cuerdas al gobierno federal. Claro, pero el peligro para el debate político es más de los movimientos populistas que por el partido de la NPD. Porque si vemos en Alemania hay ese nuevo movimiento, ese nuevo partido alternativa para Alemania que tiene 10% más o menos de los votos en muchos estados federales, está representado en 5 estados federales y que tiene ahora en las próximas elecciones de Baden-Württemberg, en otros países, muchos discúlpame, votos. ¿qué tan importante puede ser la amenaza del NPD para la democracia alemana o para la estabilidad de la democracia de este país? Yo creo que vale fijarse bien cómo lo definimos. O sea, si nos fijamos solamente en la situación ahora, ahí el señor Pichler tiene razón. Pero yo creo que vale bien fijarse qué tal cambio ha habido en el discurso público a causa de partidos como el NPD y en especial como el NPD. O sea, en el momento de que están en parlamentos es posible que digan todo lo que quieran y al público les da la sensación de que es permitido. Entonces,
lo que vemos hoy día en términos de nacionalismo, en términos de xenofobia, tiene que ver también con el hecho de que partidos como el NPD estuvieron en parlamentos alemanes. Pero no es parte del juego democrático escuchar... me recuerdo haber estado en una sesión de la Knesset en Tel Aviv, en Israel, y se escuchó un discurso muy complicado en torno a la autoridad de ese momento. En ese momento estaba Ariel Sharon, esto fue hace muchos años. Y yo me pregunté a sí mismo, dije, esta es una muestra realmente de democracia, que se pueda decir hasta ese nivel, digamos, de descargos, de acusaciones. ¿Por qué no se puede permitir eso a Alemania después de todo? Claro que teóricamente se puede, pero nosotros vivimos en una sociedad que no tiene raíces democráticos desde hace 1000 años, sino es una sociedad que ha vivido varias dictaduras y yo creo que sí vale la pena de que aquí se han tenido después del 45, después del 89, ciertas restricciones, digamos. Suena muy fuerte, pero yo sí creo que por buenas razones ha habido esas cosas. Y, o sea, partidos como el NPD tienen una influencia a lo que la gente piensa y no es por casualidad que en los países o los departamentos donde estuvieron en el Parlamento tenemos muchos pensamientos de la derecha. Pero hay que ver que la NPD está en una etapa del fracaso total, tiene serios problemas financieros. Aunque hay esa ayuda estatal en un Estado federal, tiene muchos problemas en ese sentido también de la organización. Por eso la pregunta es si nosotros por ese juicio antes de la Corte Suprema no enfocamos más o no ayudamos más al partido, porque ahora gana mucha atención. Sí, ¿Por la publicidad? Es lo que sucedió en 2003. Cuando el partido no fue prohibido, es cuando pegó su subidón y cuando consiguió, por ejemplo, entrar en el Parlamento de Mecklemburgo, en el Parlamento de Sajonia, cuando consiguieron tener un montón de representantes en ayuntamientos y consejos. Creo que tienen como 360 representantes a nivel municipal. Pero no es una publicidad que ayuda, discúlpame Juan Carlos que te interrumpa, pero no es una publicidad que ayuda entonces correctamente en un contexto especial que vive este país. No Sí, sé. claro, en aquel momento se beneficiaron de la propaganda que se le hizo al intentar prohibirlo. En este momento no creo que suceda realmente lo mismo, porque hay una fuerza política que es más fuerte que ellos y que seguramente les va a arrebatar ese protagonismo, que es la alternativa para Alemania que comentaban aquí, ¿no? Muy interesante las tres posiciones. Con todo esto nos preguntamos qué es verdaderamente, quiero decir, el Partido Nacional Demócrata de Alemania, el NPD por sus siglas, quiénes lo representan y dónde alcanzan mayor eco. ¿Cuán verdaderamente fuerte es su músculo político y por qué, pese a su pérdida de fuerza, estamos hablando hoy de él? Vamos a ver. Con poco más de 5.000 miembros, el NPD es un partido minoritario. Cuenta con 5 diputados en un parlamento regional y con un representante en el Parlamento Europeo. Aunque la prohibición de agrupaciones neonazis no es nada nuevo, hasta ahora el NPD salió indemne de todos los intentos. Según un estudio, el 5% de los alemanes se identifica con la ideología de extrema derecha. En 2002 eran casi el doble. Un nuevo fracaso del proceso de ilegalización como en 2003 sería un escándalo para el gobierno y un triunfo para el NPD, pero el proceso de ilegalización le dará más atención mediática al partido. Y ello a poco tiempo de algunas elecciones regionales, como en Sajonia-Anhalt. ¿No sería entonces su ilegalización contraproducente? Contraproducente, y quiero retomar ese tema de la publicidad mediática de la que estábamos hablando justo antes del informe. ¿Crees tú que finalmente eso podría de alguna manera fortalecer al NPD en esta discusión? Es un partido que, como decía Roland, va a la baja. Sin embargo, en el contexto que estamos viviendo de crisis de refugiados, donde el otro partido, la Alternativa para Alemania, está repuntando en su intención de voto. Sí, es lo que comentaba. Yo creo que no va a suceder lo mismo que en 2003, porque en este momento hay una fuerza política que tiene mucho más poder que ellos y que tiene además mucha más aceptación. Pero el NPD no tiene representación en todos los estados tampoco. No, fundamentalmente la tiene en el este de Alemania. En Alemania Occidental su representación es mínima. Yo creo que a nivel político ninguna. O sea, sí tendrán sus circunscripciones y sus agrupaciones y tal, pero no pintan nada a nivel de ayuntamientos o de estados, ¿no? Pero una cosa es hablar a nivel político del NPD y otras cosas hablar cuánto puede molestar al actual orden
político aquí en Alemania cuando están tratando de estabilizar, de tratar digamos, de ordenar y de mantener, de apuntalar esta política de bienvenida tan complicada de la canciller Angela Merkel. ¿No es también un objetivo social, sobre todo social, que hay detrás de esta petición de los Länder ante el Tribunal Constitucional? Es quizás un símbolo. Los Länder, los gobernadores querían con ese acto de prohibir la NPD mostrar que hagan algo contra el derechismo, ¿no?, en Alemania. Para mí es un acto simbólico que la política muestra que actúa, que no mira nomás, sino que toma algo en serio. Pero la pregunta es si es eficaz. Esa cosa, ¿no? Hombre, y es sintomático que ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni el Bundestag hayan querido aprobar, hayan querido sumarse a esa denuncia. ¿Pero ¿no? es sintomático o es realmente una voluntad de evitar el fracaso como ocurrió en el año 2003 por parte del Gobierno federal, por parte también del Bundestag? Claro, ahora tienen mejores cartas porque antes habían infiltrados agentes del servicio secreto. Ahora sacaron esos agentes, por eso las chances son mejores, ¿no?, en la Corte Suprema. Sin embargo, si preguntamos qué se puede alcanzar con este método, yo creo que la actitud entre la gente se queda con un partido oficial o sin un partido. Hay algunos expertos que dicen cuando prohibimos el partido va a ser más difícil de controlar a los ultraderechistas en Alemania. Por eso yo tengo muchas dudas si vemos los frutos de ese proceso. ¿El que podríamos ver una dificultad mayor de reconocer cuáles son los círculos, las prácticas neonazis concretamente ante una prohibición? Yo no creo, porque siempre se ha sabido qué alto es el porcentaje de personas que piensan de forma antisemita, de forma racista. Eso siempre se ha sabido. Lo que yo pienso que es importante es no prohibir el NPD y pensar que con eso todo el problema está terminado, porque ahí yo estoy completamente con el señor Pichler. Hemos visto durante los últimos 2 meses de que, por ejemplo, los políticos del AfD, de la Alternativa para Alemania, se han ido radicalizando en sus ponencias. Entonces, yo pienso que la prohibición del NPD puede mostrar también a estos políticos de que vivimos en un país donde formas de racismo, formas de Volksverhetzung, no sé si existe. Incitación al odio racial. Que es algo que no está permitido y que no queremos como sociedad democrática. Juan Carlos. Sí, yo la verdad es que sigo pensando que no se van a arreglar mucho las cosas con esa prohibición. Quizás sí puedo dar un poco la razón en el sentido de que puede ser un ejemplo para otros partidos como la Alternativa para Alemania. Pero los políticos son listos, los políticos saben cambiar inmediatamente su discurso y saben dónde están los límites de lo que pueden decir y lo que no pueden decir, aunque piensen otra cosa y aunque piensen cosas mucho más radicales. Y no creo que la gente de la Alternativa para Alemania acabe cayendo en la trampa de soltar un discurso que puede poner en peligro su existencia. Tú decías, Juan Carlos, que el NPD en sí mismo no era una gran amenaza para el orden democrático alemán, pero es peligroso para la sociedad. ¿Hasta dónde ha demostrado puede llegar con sus actos? No, a mí me parece peligroso que a través del NPD surjan células como la NSU, como el grupo este terrorista que fue desarticulado hace un par de años. Eso es lo que me parece realmente peligroso. Que haya grupos de neonazis que se enquisten, que creen células terroristas con el fin de aterrorizar el Estado y sobre todo de aterrorizar a la gente que no piensa como ellos, ¿no? Llama la atención que hemos hablado durante todo este tiempo y siquiera para ustedes también allá en casa han escuchado hablar de Alternativa para Alemania, han escuchado hablar del movimiento Pegida, pero no tanto del NSU. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? ¿Del NSU? Sí, porque era un grupo de tres personas, 2 hombres y una mujer, que formaban una célula terrorista completamente clandestina. Nadie sabía, durante más de 10 años nadie supo de su existencia. Cometieron 10 asesinatos y hasta que casualmente no fueron desarticulados, porque atracaban bancos para financiarse, hasta que casualmente no fueron desarticulados y se suicidaron 2 de sus miembros, no se sabía de su existencia. Y fue para todos una enorme sorpresa descubrir que en Alemania estaba funcionando un comando terrorista
neonazi, que se dedicaba sistemáticamente a matar extranjeros simplemente por el hecho de ser extranjero. O sea, la gente que asesinaban era gente normal y corriente, no eran políticos o eran gente destacada de la vida social, eran gente normal y corriente, gente que trabajaba en un kiosco, gente que trabajaba en una tienda de revistas. Bueno, muchos temen también que precisamente eso, que prohibiendo al NPD, por ejemplo, se busque una célula con las características de la extinta NSU y se pasó a una violencia articulada, más allá incluso del este alemán, como lo vimos en el pasado. Yo quiero pasar a revisar ahora parte de lo que conocemos como el discurso de quienes están a cargo del NPD, este partido ultraderechista, de este partido neonazi. Los parlamentarios alemanes, por ejemplo, piden la ilegalización de este partido no solo por su programa y objetivos, sino también por la conducta de sus miembros. Vamos a escuchar ahora tan solo una de las más escandalosas declaraciones de uno de sus miembros. Porque la estructura financiera de esta república de judíos colapsará en los próximos 2 años. ¿Cuánto puede calar esas declaraciones de este señor en la sociedad alemana y concretamente donde el neonazismo tiene sus nichos, ¿no?, en el este del país? Bueno, en la forma extrema como esta no creo que mucha gente va a aprobar, pero lo interesante es cómo de a poco ciertos pensamientos, o sea, el pensamiento de que Alemania está gobernada por judíos, o eso, si se usa otras palabras, vamos a encontrar muchas más personas que van a apoyar o por lo menos van a tener dudas. Entonces, eso es lo peligroso de discursos como de este señor. ¿Qué pasa con el antisemitismo? El que te lo pregunto porque cuando hablamos de movimientos como Pegida, cuando hablamos del propio NPD, del tema que nos ocupa ahora, o de Alternativa para Alemania, salta la palabra islamofobia o anti-islamización. ¿Qué pasa con el antisemitismo en este país? El antisemitismo ha sido bastante constante desde 1945, siempre entre unos 20 y 30% y latente. Lo que lo hace peligroso en estos grupos, también como el NSU, es que es la ideología que los une en primer lugar y que lo toman como base para actuar de forma racista. Entonces ahí es donde se pone peligroso. Y es un fenómeno que no pasa eso ahora en Alemania, sino en muchos países europeos, ¿no? Si vemos en Inglaterra que hay la UKIP, que también hace propaganda contra los extranjeros en general y también contra la gente islámico. Y también en Francia, el Front National, que ganó casi 30% en las últimas elecciones regionales. Vemos en Europa una forma de acercarse más al nacionalismo, yo no digo al ultraderechismo, sino al nacionalismo con fronteras hacia el extranjero, ¿no? Y eso es un movimiento que creo que es más peligroso que la NPD, que es ultraderechista, sino es populista, pero está en muchas cabezas de la gente. La clase política en general está haciendo todo un esfuerzo para que este país o los ciudadanos no caminen o no avancen por ese camino de islamofobia o de anti-islamismo. Pero te pregunto, ¿este país sigue siendo antisemita después de toda la historia, después de todos los años y de todos los esfuerzos también? Si se lo pone así, es muy fuerte. ¿Cómo lo digo? Existen todo el tiempo, continuamente, unos 20 a 30%. Hemos visto el año 2014 que ha habido en relación al conflicto en el Medio Oriente un antisemitismo más alto. Si nos fijamos en la perspectiva de las comunidades judías, ellas sí se sienten más amenazadas hoy día. O sea, es un fenómeno que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sí, llama la atención el nivel de seguridad que rodea este encuentro de rabinos aquí en Berlín, rabinos europeos. Me quedo también con lo que decía Juan Carlos y esta prevención de la célula, la NSU, que está desarticulada. ¿Cuán peligroso llegó a ser para la comunidad judía esa NSU? Que, por cierto, vimos ataques solamente contra personas de origen árabe en 7 años. Es difícil decir porque sus símbolos eran antisemitas, los que usaban, y no se sabe cómo hubieran actuado. O sea, sus actos de violencia eran en contra personas extranjeras. Lo que yo quería, digamos, corregir un poco es que sí, hoy día se sabe que sí se hubiera podido saber.
O sea, si en ese momento no, las policías y el servicio secreto que trataban de ver de dónde salen esos asesinatos no hubieran estado ciegos en el ojo derecho, pudieran haber sabido mucho antes de que eran unidades de la ultraderecha que estaban cometiendo esos crímenes. Al partido que se está tratando de prohibir ahora mismo a nivel del máximo Tribunal de Justicia alemán, el partido neonazi NPD, se le atribuye el apoyo a una célula neonazi capaz de cometer el asesinato de 10 ciudadanos con raíces extranjeras en un lapso de 7 años, ya lo hemos dicho. La célula, que se conoce como NSU por sus siglas, fue desbaratada, pero Alemania todavía le realiza el juicio a la única presunta responsable viva de esta célula, a Beate Zschäpe. El asunto dejó nuevamente a Alemania cara a cara con la xenofobia y con una red de protección que avergonzó a Merkel en su momento. Fue una serie de asesinatos sin precedentes en Alemania. Entre 2000 y 2007, 10 personas fueron asesinadas y otras muchas heridas. Casi todas las víctimas tenían raíces extranjeras. Y estos fueron los supuestos asesinos, un trío terrorista de extrema derecha, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt y Beate Zschäpe. Desde mayo de 2013, la Fiscalía trata de esclarecer ante los tribunales con qué apoyos contó la organización terrorista Clandestinidad Nacional Socialista CNS. Uno de los acusados es Ralf Wohlleben. Sobre el exfuncionario del NPD pesa la sospecha de ser uno de los principales apoyos del trío terrorista. ¿Hay puntos de unión entre el NPD y el terrorismo neonazi? Considerando todo eso, nos preguntamos qué tan grande es el peligro de la radicalización en caso de una prohibición del NPD. ¿Podríamos ver una nueva NSU de las características? Yo creo que eso es algo completamente independiente de la prohibición. No creo que la prohibición sea necesaria para que eso suceda. Estoy convencido de que eso puede haber sucedido antes, puede suceder incluso después y puede estar sucediendo ahora mismo. ¿Quién no nos dice que puede haberse formado ya entre tanto una nueva célula terrorista de tendencia neonazi que quiera emular a estas 3 personas, de las que solamente ha sobrevivido una y que está siendo enjuiciada en este momento? ¿Pero no ves que hay potencial suficiente en el NPD para llegar a ese extremo cuando analizamos las estadísticas de ataques contra, por ejemplo, centros de refugiados? Hay muchos de esos testimonios o de esas pruebas que, según hemos leído en la prensa alemana, van a ir a dar al Tribunal Constitucional como prueba para precisamente prohibir al NPD, que es el mismo modus operandi, quizás también contra amenazas, contra políticos concretamente que han sido más proclives a ayudar a refugiados, por ejemplo, que lo que vimos en el pasado, ¿no? en esa célula que acabamos de revisar en el informe. Sí, pero en este caso yo lo llamaría más terrorismo callejero, lo que está cometiendo esta gente. Otra cosa es encapsularse, aislarse, separarse de la sociedad y montarse un ecosistema propio, como el que hacen estos grupos terroristas. Vivir encerrado en sí mismo con solamente un grupo de gente que te apoye, que te suministra armas, que te consigue viviendas, que te consigue transportes. Eso es muchísimo más complicado. Organizar una célula terrorista de esa manera no es una cosa que se pueda hacer con mucha facilidad. Tú dijiste más temprano que hubo una especie de estructura de protección de gente que sabía, gente que estaba en la policía, gente que estaba en los servicios secretos, que sabía lo que estaba haciendo la NSU en aquel tiempo y que, sin embargo, hizo lo que hizo, ¿no? ¿Eso ya no existe en Alemania? Yo creo que seguramente habría sospechas. Hoy, si no me equivoco, el viceprimer ministro de Sajonia ha reconocido que la policía en su región y que en parte también la justicia de su región hacen la vista gorda con atentados y con crímenes que comete el NPD o delitos que comete el NPD. Entonces, si hay una parte del aparato de seguridad del Estado que en realidad tendría que combatirlos, y hasta este momento ha estado haciendo un poco la vista gorda, entonces es muy difícil también acabar con ellos, ¿no? Si este grupo ha estado 10 años, 7 de ellos asesinando, si ha estado 10 años realmente aislado del mundo y haciendo lo que le daba la gana y supuestamente nadie sabía de su existencia, es posible también, aunque eso hay que demostrarlo y probarlo, ¿no? Que haya gente en el aparato de seguridad del Estado que haya hecho la vista gorda y que no haya querido intervenir para detenerlos, ¿no? El fallo era desde hoy que el sistema político no tomó muy en serio el peligro del derechismo, ¿no?
que no vio, estaba ciego en ese ojo. Quizás se dedicó más al extremismo de la izquierda y no vio ese peligro que había. Yo no digo que sabían lo que están haciendo esos terroristas de la NSU, pero no miraron bien a los detalles. Eso es el fallo. Y una reacción de los políticos viendo que no hicieron lo posible en ese caso es que fueron al tribunal, a la Corte Suprema, para prohibir la ¿Tú como NPD. alemán, tú no crees que hay una estructura o siquiera individuos dispuestos de alguna manera a amparar este tipo de ataques xenófobos contra quien sea? Lastimosamente esos tipos siempre hay, ¿no? Y yo no creo que la NPD es... Si prohibimos la NPD vamos a terminar con esos tipos. Ese es independiente si existe el partido o si no existe. Porque la NPD ganó en las últimas elecciones generales en 2013 1,3%. Es mínimo, mínimo, ¿no? No es un peligro para masas, pero claro, es una forma de radicalizarse, pero ese radicalismo hay con el partido o sin el partido. Y eso es el desafío para los agentes de los servicios secretos y de la policía, de observarlo y de controlarlo. Hablamos del NPD, hablamos de Pegida, hablamos de Alternativa para Alemania. ¿Cuál es la radiografía del sector de extrema derecha aquí en Alemania? ¿Son privativos de ello? No hablo de representación política, sino hablo de movimientos que tienen que ver más bien con la vida cotidiana del ser alemán, ¿no? ¿Es privativo de ellos? ¿Hay más en el espectro alemán? Hay mucha gente que no está contenta con el sistema ahora más por los refugiados. Dicen que los partidos políticos que están ahora en el poder no hacen lo suficiente para impedir la inmigración. Y por eso esos movimientos o esos partidos de la derecha tienen muchos votos. Y lo pregunto, claro, se hablan del tercer camino, se habla de Rechte, se habla también de los republicanos. También lo pregunto porque, según algunas teorías de algunos sociólogos aquí en Alemania, dicen que de alguna manera estas pequeñas agrupaciones que se mueven a nivel local y muy pequeño, sí de alguna manera sirven para preparar una plataforma mayor y que encuentre eco en un partido que sí está con una seria opción de lograr representación parlamentaria, que es Alternativa para Alemania, por ejemplo. Nosotros en el sur de Baden-Württemberg, la provincia de Baden-Württemberg, hicimos una experiencia en los años 90. Era un partido que se llamaba Los Republicanos, que también era de la derechista, y estuvieron 2 veces en el Parlamento. Tenían también por los refugiados en los años 90 muchos votos, pero después la gente se dio cuenta, estaban 2 veces en el Parlamento, pero no hicieron nada. Después se terminaron sin nada. Ahora no tienen importancia y creo que eso va a ser un poco el camino también con esos partidos Alternativa para Alemania. Es un voto democrático, que mucha gente no está contenta con el sistema de ahora, que voten ellos y después pueden probar, pueden mostrar lo que hagan en el Parlamento. Y después mucha gente se va a dar cuenta que no... Sí, es lo que se llama un voto protesta, ¿no? Es un voto de protesta el que se arrima a estos partidos, generalmente. Era la extrema derecha, o en este caso también Alternativa para Alemania, que es un partido populista. Pero el peligro para estos partidos también es que al ser un voto protesta, lo mismo que les viene se les va. Pero ¿no? Le pasa con los republicanos, ¿no? Sí, pero la fotografía electoral del momento les puede beneficiar mucho si están justo en la ola, digamos. Ese es el peligro, ¿no? Pero quiero añadir otra parte del puzzle. En Dachau, por ejemplo, en el Parlamento también estuvieron los republicanos y ellos comenzaron un discurso que bastaba, que 50 años ya bastaba y que ahora que tenía que destruirse el memorial en el campo de concentración. Eso antes había sido imposible y en el momento de que ellos lo publicaron abiertamente, de repente afuera también comenzó ese discurso. Entonces, a lo que yo voy, sí, es verdad. O sea, esa es una realidad que para mucha gente ellos mismos se destruyen en el momento que están en el Parlamento, pero para otros abren un camino para un discurso que es más nacionalista, chauvinista y de la derecha. O sea, para ti romper ese tabú de lo que está prohibido
decir públicamente no es bueno porque puede animar, ¿no?, a las masas o a ciertos sectores proclives a este discurso. ¿Estás de acuerdo entonces, muy breve, que algunos políticos no se hayan querido sentar a un debate televisivo, por ejemplo, con el candidato de Alternativa por Alemania, que fue algo muy comentado acá? ¿Estás de acuerdo que no sentarse a hablar con ellos es el camino? No darles la plataforma. Ajá. Es muy radical, lo sé, Ajá. pero yo creo que también aquellos tienen razón que han dicho que darles la plataforma para sus discursos problemáticos también hay que cuestionarlo, creo yo. Yo estoy totalmente en contra en eso, porque creo que la única forma de ver lo que dicen y también de decir que mentiras también están diciendo es dialogar con esos partidos. Si uno le deja en esa cápsula que son algo especial, creo que más van a atraer a los votantes. Por eso creo que la política tiene que reaccionar a esos partidos nuevos y tienen que sacar la máscara de ellos. Es el desafío. O sea, ¿tú lo sentarías en un debate televisado en directo para todos los 60 y tantos millones de habitantes de este país? Hay Sí. que combatirlos con argumentos, hay que rebatirlos con argumentos. A las tonterías que dicen en muchos casos o las cosas no ciertas, mentiras que dicen en muchos casos, hay que contestarles con la verdad. Y hay que responderles con los hechos reales y no con las fantasías que en muchos casos presentan ellos. Aunque ¿no? la intención de voto de un partido populista vaya en aumento en este país, dices tú. ¿No sería riesgoso después de todo, como plantea Elke? No, yo no lo creo, porque la gente que realmente les apoya, la gente que realmente está detrás de ellos, es gente que se siente ya marginada de por sí. Si la marginas más aún, es peor todavía. Pero no, o sea, sí, es interesante porque se ve cuál atención reciben las cosas que dice la señora Petri. Si pensamos en el discurso, si hay que fusilar a refugiados en la frontera, cómo ha subido el apoyo de una idea como esa en el momento de que está en la televisión pública alemana. Entonces o sea, claro que hay que dialogar hasta un cierto punto, pero sí siempre hay que tener en cuenta qué es el argumento que uno también se trae a los estudios de la televisión pública invitando a esos políticos que muchas veces cruzan el margen de lo que es algo ético o yo a veces me gustaría que hubiera un poco más dudas. Pero los alemanes no son suficientemente informados y preparados para dirimir por sí solos lo que está bien, lo que es moral, lo que no es moral. Había mucha crítica. ¿Por ¿no? qué ríes? Perdón, discúlpame, Roland, porque no es así, ¿no lo crees? Muchos están, sí, pero también vemos que muchos tampoco, porque por ser alemanes, no por nacimiento hemos recibido la gracia de la moral o la gracia de la ética, ¿no? O sea, hemos visto que también Alemania está, como varios otros países en Europa, ante la crisis de los refugiados, teniendo un camino que es bastante fuerte en ciertos términos, o sea, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Entonces, no sé, solamente yo creo que los responsables de las televisiones públicas tienen que decidir cuáles son las categorías que queremos tener o no. Estoy de acuerdo que no hay que pasar una línea roja, ¿no? Que, por ejemplo, cuando la señora Petri de la AfD dijo que hay que usar armas en la frontera, había mucha protesta de la iglesia, de la sociedad. De los partidos. Eso también quizás en cierto modo también sacó un daño de esa palabra. No repitió esa No, es frase. más, yo creo que incluso se corrigió. Se corrigió. Trató de corregir su discurso, ¿no? y de moderarlo, por supuesto, porque tontos no son. Pero yo creo que en los alemanes que piensan como ella no van a aumentar ni a disminuir por el hecho de que haya las calles. O sea, por el hecho de no permitirle expresar su discurso o rebatírselo o discutirlo con otras personas, la gente que piensa como ella no va a cambiar de opinión. Esa gente existe. O sea, pero la gente que tiene dudas todavía. Yo pienso en la gente que tiene hay que dudas. argumentarla. La gente que tiene dudas, y yo veo solamente en nuestro público, por ejemplo, que hay gente que en el momento de que un partido está permitido o alguien está invitado, eso ya es permitido. Entonces, si está permitido, yo también puedo decirlo. En el momento de que no está permitido, quizá Recordemos no solamente un dato para quizás apoyar lo que tú dices también, que es que hay un alto porcentaje de alemanes jóvenes también que se van a pelear la yihad
¿no?, para Estado Islámico en Siria, por ejemplo. Eso es un grado de radicalización, un porcentaje que está demostrado en las estadísticas y que denota también que la sociedad alemana sí es permeable a ciertos discursos radicales, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos para concluir, muy breve. Cada uno tiene tenemos 3 minutos, me dice Sasha, cada uno tiene sus posiciones. Yo quiero solamente preguntar si se ha movido un poco, si ayuda o no la prohibición del NPD para la expresión democrática de este país. Yo me quedo que una prohibición de un partido no sirve mucho. Yo veo un punto muy importante que es un llamado a la sociedad. No hay que confiar solo a los políticos, sino cada uno de nosotros o de la población tiene que discutir con el vecino, con el colega de trabajo sobre esas opiniones derechistas y creo que es el desafío para la sociedad. Interesante. Elke. Bueno, yo sigo pensando, si no es un acto aislado, ¿no?, que sirve como excusa de no fijarse en otros fenómenos de la ultraderecha, entonces sí puede ayudar. Juan Carlos. Ya sabemos que no estás de acuerdo. Yo no, vamos, la única justificación, y en eso coincido con ella, es que se les cierra el grifo del dinero. Si se les ilegaliza, no solamente se les cierra el grifo del dinero, se les quita todo lo que tiene, porque la ilegalización conlleva la expulsión de todos los cargos públicos, la confiscación de todos sus bienes y que no se les vuelva a dar más dinero. Es lo único bueno que puede tener una prohibición, pero yo no creo que porque se les prohíba vaya a desaparecer ni los neonazis, ni la xenofobia, ni el antisemitismo. Pero el financiamiento a esta gente, esos movimientos solamente se pueden combatir con argumentos. Pero el financiamiento también, ¿o no? Si de alguna manera se trata de buscar nuevos caminos ante una prohibición, ¿no podría de alguna manera encontrar gente que privadamente a lo mejor lo sustenta? No, por supuesto, lo tienen también ahora. La mitad del dinero que necesitan para existir el NPD lo reciben de donaciones. La otra mitad la pone el Estado. Pero si les quitamos por lo menos la mitad que tienen del Estado, lo tendrán más complicado para subsistir, ¿no? Y muy breve, la última pregunta. ¿Veremos esta prohibición? ¿Cuáles son las chances a nivel legal que tiene? Como alemán se lo pregunto, lo vamos a ver porque está avanzado al revés de lo que vimos en 2013. Vamos a ver la sentencia, me parece, en verano, ¿no? La Corte Suprema va a decidir en verano. Y creo que tienen cierta resistencia porque prohibir un partido en Alemania es poco común. Entonces, yo creo que no van a prohibirlo. ¿Elke? Muy breve. Yo realmente no lo sé. Realmente no lo sé. Es difícil, realmente difícil decir. Puede ser, pero puede ser que el señor Pichler tenga razón. Sí, yo estoy con la misma duda. Los jueces de Karlsruhe son muy suyos y la verdad es que muchas veces sorprenden con sus sentencias. Acaban con conclusiones que nadie espera, ¿no? Entonces, podría suceder cualquiera de las dos cosas. Yo soy de los que piensan que es muy probable que digan que no a la ilegalización, que vayan a permitir que sigan existiendo. Pero claro, me puedo equivocar perfectamente, ¿no? La decisión no es mía. Si va a ser así, tendría que todavía pasar por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Es Cuadriga, soy Jenny Pérez. Aquí en Berlín, mi Twitter, @JennyPérezTV, si quiere hablar conmigo un rato. Un abrazo y gracias por su sintonía una vez más.